a uno que te exige y anda mendigando. El problema no es repetir el ayer como fórmula para salvarse. El problema no es jugar a darse. El problema no es de ocasión. El problema, Señor, sigue siendo sembrar. Hemos tratado la filosofía, el arte de vivir que nos proponía Sócrates y vamos a evaluar las posibles consecuencias a nivel sabiduría, a nivel tradición, a nivel práctico de esta propuesta de Sócrates. La repetimos, invita a sus conciudadanos, conciudadanas a ocuparse de sí mismos, a inquietarse por sí mismos, a cuidarse a sí mismos, de tal modo que ese lema que estaba en el frontispicio de Delfos, que rezaba «Conócete a ti mismo», tome un rasgo filosófico. De hecho, la filosofía toma acá una dirección que antes no había tomado, que es la dirección de la pregunta ética. La pregunta ética se vuelve interesante cuando no la tomamos en sentido de cumplir obligaciones o ponerse puritanos, sino como una reflexión sobre el habitar, es decir, cómo habitamos nuestro ser, nuestra casa, nuestro barrio, nuestro cuerpo. Es decir, una manera de reflexionar y experimentar ese habitar, de tal modo que sea algo que potencie lo mejor de esa posibilidad de el habitar. Por eso mismo también la palabra ética, cuyo origen etimológico apunta a ethos, también se vincula con una estética. Por eso hablábamos las otras veces de el arte de vivir, un arte de vivir. Si la palabra ética tiene que ver con el habitar, la palabra estética tiene que ver con aistesis, en griego, que significa sentir, la sensibilidad. En fin, estas dos palabras van a ser un juego, una combinación, una conjugación, donde un arte de vivir se ha reflexionado para un mejor habitar. Vamos a dar hoy un paso más adelante. Los otros días habíamos hablado de que es un llamado, una reclamación que hace Sócrates, que la podemos imaginar como una suerte de espejo que le pone a los demás, un espejo que, virado hacia sí mismos y hacia las actividades que les conciernen, los hace preguntarse por la posibilidad de una vida mejor, de una vida examinada, de una vida fundamentada. Es decir, hace temblar los fundamentos. Por eso pensar, reflexionar, sentir, no es una tarea o un juego fácil. Es un juego que se vuelve exigente, porque nos remueve de esa comodidad en la que estamos viviendo, comodidad que, sin embargo, acusa algunas señales, algunos vestigios de insatisfacción, de compulsión, de queja, de sensación de que la vida se está quedando en un círculo, una serie de círculos, y no se está abriendo o desplegando hacia su mayor potencial. Por eso Sócrates se ha convertido en este maestro de la humanidad y llega a nosotros como un testimonio de aquel, como otros maestros y maestras, han movido a los otros, los han removido de su lugar, diríamos hoy, de nuestra zona de confort. Por eso
La remisión a Sócrates va a seguir una y otra vez a lo largo de toda la historia de la filosofía, y nosotros vamos hoy a dar un paso más porque las escuelas helenísticas, que son unas escuelas que se fueron desarrollando a lo largo de los siglos, van a ir desde el siglo IV a.C. hacia el siglo I a.C. Se designa ese periodo en la historia griega que abarca desde Alejandro hasta el comienzo del Imperio Romano. Bueno, allí hay todo un florecimiento cultural, una expansión de Grecia, que bueno, no viene al caso. A nosotros nos interesan los vestigios que puedan colaborar con una mejor vida. Por eso vamos hacia ese primer testimonio donde ya hay una sensación entre los que hacen filosofía que hay una relación con la comunidad, con la política. Hay también un cierto descreimiento de la posibilidad de actuar directamente en política, y muchos de ellos y de ellas, de los filósofos, van a remitir a condiciones previas. Recordemos el ejemplo de Alcibíades. Esas condiciones previas que tienen que ver no solo con la técnica o las condiciones de posibilidad de hacer política, sino justamente aquel que hace política, aquel que habita la comunidad. Es decir, que la enseñanza, el magisterio de Sócrates, apunta a lo que luego filósofos y filósofas de las escuelas helenísticas van a localizar como aquello sobre lo cual hay que trabajar, sobre sí mismos, sobre sí mismas. Porque pareciera ser que allí la condición luego para inquietar y mover el ámbito político, el ámbito económico, va a hacer revisar esos modos de vida. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Que si los vestigios en los cuales ahora nosotros estamos pensando, que son las señales, las marcas, las cicatrices, la destrucción que vivimos en nuestra comarca, en nuestro pueblo, en nuestros diferentes lugares, puede ser que una pregunta por los modos de vivir, el arte de vivir, sea una pregunta que sea pertinente. Vamos a ver ahí cómo ciertos ejercicios de estas escuelas pueden servirnos para orientarnos. Un elemento más, estas filosofías se van a ir comprendiendo como terapéuticas, porque van a descubrir que el ser humano está en una condición de insatisfacción, de dolor, de impotencia, de omnipotencia, de algo que no está ajustándose hacia una armonización. Por lo tanto, van a estar planteadas como una terapéutica donde se busque allí un diagnóstico, una cura y un sostenimiento de la salud integral. Las escuelas helenísticas se plantean entonces con su rasgo terapéutico. Terapéutico de las preocupaciones, de las angustias, de las desgracias humanas, en pos de una salud, de un arte vivir que haga que la vida sea deseable, que sea un don. Para eso van a aparecer diferentes interpretaciones y a partir de ahí diferentes escuelas. Para los cínicos, que va a ser la primera de las escuelas que vamos a recorrer, la causa de esas desgracias está provocada por las convenciones y las obligaciones sociales. En cambio, para los epicúreos, la causa es la búsqueda de falsos placeres. Para los estoicos, en cambio, el problema va a residir en la persecución del placer y del interés egoísta. Ahora, para los escépticos va a ser el problema causante de la infelicidad humana, las falsas opiniones. Así que bueno, cada una de estas escuelas va a hacer un diagnóstico y va a plantear una cura y un sostenimiento de la salud. Crece entre las piedras, crece trepando muros, sube hacia el sol. La
primera que vamos a considerar entonces va a ser el cinismo. Se reconoce a Antístenes como discípulo de Sócrates. En cambio, más destacado, más famoso es Diógenes, el que se lo caricaturiza con el tambor. Ahora, el modo de vida cínico, es decir, la elección de vida cínica, se opone de manera espectacular no solo al de los no filósofos, sino también a los demás filósofos. La ruptura del cínico con el mundo es radical. Vamos a conversar luego que cínicos viene de cierta aproximación a la vida de los perros. De hecho, la palabra cínico viene del vocablo griego que refiere a los perros, a la vida de perros. Pero veremos también que se puede asemejar a la vida de las infancias y al modo de habitar las infancias, esa condición original de vivir. Sus hojas crece entre las piedras, crece trepando muros, sube hacia. Los cínicos rechazan aquello que diríamos son las reglas morales, las reglas elementales, las condiciones indispensables para la vida en sociedad. Esto es la limpieza, la compostura, la cortesía. Y hay una suerte incluso de provocación, de falta de pudor deliberada, ¿sí? En sus prácticas sexoafectivas, diríamos hoy. Las normas sociales estarán controvertidas, no les va a interesar las opiniones, despreciarán el dinero, no van a dudar en mendigar, no van a buscar ninguna posición estable en la vida, van a vivir sin ciudad, sin casa, privados de patria, o sospechosos de la idea de patria, errantes, viviendo al día. Su alforja no contiene más que lo estrictamente necesario para su supervivencia. No va a temer a los poderosos y se va a expresar con total libertad de palabra. Este modo de vida va a constituir cierta escuela, una idea común, que es la de una total independencia con respecto a las necesidades inútiles, el rechazo al lujo y a la vanidad. Hay varios conceptos filosóficos típicamente cínicos, pero no son utilizados como argumentación lógica. Ellos no dan explicaciones, ellos dan testimonio de vida, la practican, la ejercitan y su discurso es mínimo. No andan necesitados de vanagloriarse de su modo de vida ni ostentarlo. Esto aparentemente es lo que la tradición nos revela. Estos conceptos sirven para señalar actitudes concretas, correspondientes a esa elección de vida. Una de ellas posiblemente la conozcamos, se llama ascesis, que significa ejercicio. Luego está la ataraxia, que es la ausencia de perturbación, y la autarquía, que es independencia. Luego está el esfuerzo, una adaptación a las circunstancias, son muy flexibles, una suerte de impasibilidad, simplicidad o la ausencia de vanidad y cierta falta de pudor. ¿Cuál es la elección de vida del cínico? Es la de un estilo de vida que considera el estado de naturaleza. Es decir, hay algo que consideran como algo originario de lo humano, que está ligado a cierto comportamiento animal o de niño, y poner en entredicho, es decir, cuestionar las convenciones de la civilización. Ellos han hecho la experiencia, y esto es totalmente controversial, claramente, que las convenciones, las costumbres heredadas de otras familias, escuelas, de la cultura en la que vivimos, debilitarían el carácter y el espíritu humano. Por eso viven haciendo ejercicio y se esfuerzan, porque para ellos las convenciones y comodidades de la civilización, el lujo y la vanidad, debilitan el cuerpo y el alma. Así que van a estar entrenándose casi atléticamente para soportar el hambre o vivir en cierta frugalidad, la sed, las intemperies, a fin de adquirir cierta libertad, cierta independencia, fuerza interior, ausencia de preocupaciones, tranquilidad de un alma que será capaz de adaptarse a todas las circunstancias.
tengamos en cuenta que este tipo de vida es posible en climas como los que condicionan a Grecia. Hoy por hoy, pensándolo en nuestra situación ubicada en la Patagonia, bueno, habrá que ejercitarse en algunos ajustes que hagan a que la vida no entre en un peligro. Pero bueno, estos son los elementos, luego vamos a reflexionar hasta dónde hay gente a nuestro alrededor que pueda tener algún guiño con esta práctica de los cínicos. Por ahí, haciendo alguna descripción, podamos reconocer algunas características, algunos modos de vida que se fundamenten a sí mismos y que no nos parezca tan extraña esta elección de los cínicos. El problema no es si te buscas o no más problemas. El problema no es... Veamos un personaje testimonial que es Pirrón. Pirrón estaría dentro de esta escuela, es contemporáneo de Diógenes y de Alejandro Magno, y lo acompaña en sus expediciones a la India. Hay allí cierto diálogo con los gimnos sofistas. Acá es donde podemos rastrear esos vínculos entre Oriente y Occidente, entre ciertas sabidurías que vienen de la India y que recorren el lejano y el cercano Oriente y que llegan a Grecia por algunos caminos que tal vez la tradición a veces no los reconstruye y ubica como que en Grecia se dio un origen totalmente fundamentado en una experiencia propia, pero realmente hubo diálogo con Oriente y Pirrón es uno de ellos. Y se lo ubica dentro de esta escuela porque parece ser que su comportamiento era totalmente imprevisible, ¿sí? Los cínicos tienen algo de esta libertad, ¿sí? Hay un goce de la soledad, hay un retiro hacia la soledad. También se va de viaje sin avisar a nadie. Fíjense qué capacidad de desapego o de independencia. Y acepta como compañeros de camino y conversación con otras personas que encuentra por casualidad. Por eso hay allí una cordialidad que también hay que reconocer. Suma lo que resta. El problema no es de la moda mundial, ni de que haya tan mala memoria. El problema no queda en la gloria. Hay un concepto que es bastante difícil de comprender, que es la indiferencia. ¿Cómo es esto de la relación con los demás? Si Sócrates, reconocido maestro de estas escuelas, hablaba de la inquietud de sí, relación con los demás, la relación comunitaria, ¿cómo es esta pregunta ética donde de pronto la respuesta es, frente a lo que le pasa al otro, la indiferencia? Muy importante reflexionar esto porque si no, pareciera ser que no le importa el otro, lo que le pasa a los demás. Parece ser que la anécdota fue que su maestro se había caído a un pozo y él, viendo que su maestro se cayó al pozo, siguió de largo, no lo ayudó. Entonces el maestro luego lo felicita por haber logrado un ejercicio de indiferencia. Ahora, ¿qué es la indiferencia? Por un lado uno puede pensarlo como desapego a obligaciones para el actuar, es decir, un total desapego, decir, bueno, soy libre de actuar o no actuar y no actúo por deber o mecánicamente o por el qué dirán, sino que me doy un espacio de reflexión y puedo también pensarme como que aquello que le pasa al otro me pasa a mí. Por eso también la palabra indiferencia se puede traducir por que no hay diferencia con el otro. Y aquello que le pasa al otro cabe que le pase y por lo tanto puedo acompañarlo sin necesidad de perturbarme. Bueno, controversial este punto, no es nada fácil. Pero en nuestra relación con los demás muchas veces hay algo ahí que vale la pena reflexionar. ¿Hasta dónde actuamos por compulsión o realmente nos damos ese espacio de pregunta sobre si respondemos o no respondemos? Para ello no necesariamente siempre hay una respuesta
buena o mala. De hecho, para que haya una actitud indiferente, ellos apuntan a una construcción de una paz, de una confianza, en algo así como un estado de igualdad perfecta. Es decir, la paz vendría de una suerte de enfriamiento de las pasiones y sentimientos. Es decir, una suerte de toma de distancia que hacen que no vivamos en el sufrimiento, sino que, aún actuando u omitiendo el actuar, podamos estar unidos a lo que está ocurriendo. Por eso hay algo virtuoso en esto. No es fácil de reconocerlo, pero hay allí, en ese despojo de la existencia, en ese estar allí solos o con los demás, unidos a todo lo que existe, una suerte de reconocimiento de que la naturaleza humana pasa por estas experiencias y situaciones. Si viaja con las aves que anidaron sus hojas, crece entre las piedras, crece trepando muros. Así que hay ahí una gran fuerza que se fundamenta en este estado de naturaleza, en esta suerte de confianza en la condición originaria del ser humano, donde cierta cercanía con los animales, con las infancias, pueden hacernos pensar que más allá de las obligaciones a las que nos empujan las convenciones, hay la posibilidad de una armonización, es decir, una libertad de acción y una libertad de omisión, una libertad de decir no. Puedo actuar, pero no lo hago. Actúo de modo imprevisible, de modo creativo y sobre todo con cierto juego en esto de quebrar las convenciones. Pero no hay tanta lejanía, a mi modo de ver, con ciertas opciones que se han visto aquí en la comarca. A veces se los cataloga como hippies o como modos de vida apartados, modos de vida puede ser también de los paisanos, ¿sí? Con cierta aproximación a aquel personaje del Martín Fierro que era el viejo Vizcacha. Podemos reconocer al viejo Vizcacha como una ética cínica. Podemos leer nuevamente el Martín Fierro y ver al personaje de Vizcacha con alguien que vive al día, que vive con el despojo, que se ríe de las comodidades, de las necesidades superfluas que muchas veces nos atrapan. Esas necesidades que nos hacen depender de tener o no tener conectividad, tener o no tener calefacción, tener o no tener medios de locomoción. Es decir, que el cínico reconoce los vestigios, las marcas, las señales de una vida que originalmente tiene todo a disposición, todo lo esencial. Por eso hace una crítica de las costumbres, de las convenciones. Hay gente de la cual se escucha que no viviría en un lugar porque carece de conectividad, porque carece de ciertas comodidades. Bueno, la propuesta de la escuela cínica es revisar la dependencia que puede debilitar la vida y no darle ese ejercicio creativo donde el despojo da siempre un margen de maniobra para que la vida reconozca nuevas posibilidades.